Ya hemos finalizado la identificación de una persona con usuario y contraseña. Además, le hemos enviado el segundo factor de autenticación al correo electrónico y lo hemos validado dentro de la plataforma. Acá hay una validación que hicimos donde preguntamos cuando se inicializa este componente si al obtener los datos del usuario en local storage son diferentes de null, hace el proceso. Pero en caso tal de que no lo encuentre, pues simplemente deberá redireccionar al login porque no ha hecho el primer proceso. Es algo que podemos hacer acá y simplemente pues a través de algo que ya utilizamos del router como tal, vamos a decirle si no es diferente de nulo, es decir, si es nulo, simplemente vamos a decirle this.router.navigate y vamos entonces a navegar hacia una ruta específica. ¿Cuál ruta? Seguridad / identificar usuario. Esto por si nos quieren ingresar directamente a este componente sin haber hecho el proceso anterior. Muy bien, ahora en el tema entonces de validación del segundo factor de autenticación, tenemos hasta el momento que imprimimos por consola estos datos. Ya sabemos nosotros que vienen dos propiedades como lo vimos en el video anterior, una que se llama user y otra que se llama token. Eso pues lo podemos nosotros recibir directamente en un modelo. Entonces voy a crear un nuevo archivo acá que se llame usuario.validado.model.ts y va a ser algo muy similar a lo que tenemos acá. Sin embargo, el token es string, pero el user es de tipo usuario model, es decir, tiene la estructura de esta clase. Muy bien, ya con eso pues puedo hacer los cambios correspondientes acá y decirle que estos datos que llegan es de tipo usuario validado model y esto mismo pues va a ir dentro del método de validación y acá le diré que esto es de tipo usuario validado model y acá también usuario validado model, de tal forma que ya lo puedo tomar yo acá y manipularlo como desee. Ahora, ¿qué debo hacer dentro de esto? Es decir, no solamente imprimirlo por consola, yo debo guardarlo en local storage para mantener una sesión abierta, que es la estrategia que vamos a seguir. ¿Cómo se hace esto? Pues entonces, dentro del servicio de seguridad, vamos a ir a ese servicio de seguridad, vamos a tener un método adicional que se llame almacenar datos usuario validado y acá lo que vamos a recibir son los datos y esto será de tipo usuario validado model. Esto me puede retornar un booleano para saber si se hizo o si no se hizo el almacenamiento correctamente. Ahora, con esto pues yo le voy a decir que tome unos datos del local storage que serán entonces del local storage.getItem y que eso se llame datos sesión. Le pregunto si esos datos ls son diferentes de null, es porque ya hay algo. Entonces simplemente retornaré un falso, porque yo no puedo iniciar una sesión sobre otra sesión. Pero si no son diferentes de null es porque no existen. Entonces procederé a tener los datos como un string que serán entonces a través del json.stringify, es decir, que me convierta un objeto en cadena y lo puedo tener aquí de esta manera. Me falta acá el let. Y lo que voy a hacer será entonces decirle a local storage.setItem con la llave datos sesión y le digo qué información me va a agregar. Pues será esos datos string. Y de esta manera ya quedo con la información almacenada en base de datos. Vamos ahora a documentar esto. Le diré acá simplemente datos del usuario validado
guarda en local storage la información del usuario validado. Respuesta, simplemente. Muy bien, vamos a tener esto acá y podríamos revisar si es del caso acá. No me está retornando todos, pues acá retorno un true y ya con eso quito el error. Ahora esto debería pues almacenar la información. ¿Desde dónde? Entonces desde el validar el segundo factor de autenticación. Es decir, yo puedo imprimir por consola, pero además dis.servicio seguridad, voy a decirle almacenar datos usuario validado. Una cosa es identificado y otra cosa ya es validado. El identificado, recordemos que es a través de usuario y contraseña, y el validado es cuando valida el segundo factor de autenticación. Es decir, ya este me genera todo lo que tiene que ver con la sesión. Ahora, ¿qué le envío acá? Los datos que me están llegando de usuario validado a móvil. Y ya está. Pues con esto podríamos iniciar el servidor y que se me abra automáticamente en el navegador. Ya está corriendo el sistema. Vamos ahora entonces al formulario de inicio de sesión. Tomo el usuario y voy a oprimir la tecla F12 para ver la consola y para ver el almacenamiento. Verifiquemos que en local storage no hay nada. Al identificar, él me ingresa la información de datos usuario acá y me debió haber llegado un correo. Acá está. Y me dice que el código es este. Muy bien, regresamos entonces acá. Y en el código, pues vamos a ir a la consola. Fíjense que en la consola me trajo la información. Voy a quitar todo de acá. Y en el almacenamiento, pues aún no hay nada. Miremos entonces en la consola qué ocurre. Vamos a validar el código. Muy bien, va y me trae la información. Un objeto que viene con user y viene con token. Son las dos propiedades de ese objeto. Ahora, también me debió haber almacenado esto dentro del local storage. Y miren que acá quedó datos sesión y me trae toda la información del user y además, bueno, al final, acá no se alcanza a ver, al final, acá se ve la estructura del token. Muy bien, de esta manera pues ya lo tenemos almacenado en base de datos y vamos a continuar ahora con la estrategia de cuando eso ocurra, pues se me deben ocultar, por ejemplo, el de iniciar sesión y solo me debe quedar o visualizar el de cerrar sesión. Vamos a hacer una estrategia acá interesante para poder mostrar y ocultar ciertos menús o elementos, como el menú lateral. El menú lateral solo debe mostrarse cuando el usuario hubiese iniciado sesión, al igual el cambiar clave y el cerrar sesión, mientras que el iniciar sesión solo debe mostrarse si no hay una sesión activa. Para hacer esto, entonces, lo único que debemos realizar es retornar al proyecto. Y acá, pues, digamos que vamos a empezar por ese encabezado. El encabezado, recordemos que está dentro de público, en página maestra, y acá está el encabezado. Nuestra información de menús está en esta parte, es decir, iniciar sesión va a existir siempre y cuando una variable de inicio de sesión esté inactiva, y caso contrario para cambiar clave y cerrar sesión. Esto lo voy a validar acá y le voy a decir ngIf, es decir, siempre y cuando, se me va a mostrar siempre y cuando no sesión activa. Mientras que los otros menús van a tener la misma lógica, pero preguntándose algo diferente. Y esta variable sesión activa, ¿dónde debe estar? Debe estar en la lógica. Entonces ya llegamos acá a nuestro componente. Vamos a definir entonces sesión activa, que va a ser de tipo boolean y que va a empezar en falso. Vamos a empezar creyendo que no hay sesiones activas. Y fíjense qué ocurre. Ya automáticamente me oculta esta información de los menús de cerrar sesión y de cambio de clave que ya existían acá. Al igual podemos hacer con este menú, y ese menú recordemos que está en el App Component HTML en esta parte.
Es decir, nosotros acá esto lo podríamos también verificar o validar o simplemente llevarlo para otra parte. En este caso podemos llevarlo a este encabezado y que sea posterior al nav. Y esto pues va a estar dentro de un div, por ejemplo, ¿sí? Y ese div se me va a mostrar esto como de manera rápida, luego ya lo organizamos de mejor manera y vamos a tener entonces acá que esto se me va a mostrar siempre y cuando exista una sesión activa también. Muy bien, venimos entonces acá, ahí se me está recargando y fíjense que ya no aparece por ninguna parte ese otro menú. Ahora debo entonces regresar al proyecto y vamos a la lógica de este encabezado. Vamos a quitar esto por acá y en la lógica yo voy a dejar por acá el método ng-oninit, que ya lo conocemos, y un método de validar sesión. Y ese método de validar sesión se me ejecutará apenas se me inicie el componente. ¿Qué va a realizar este método de validar sesión? Pues tendrá que ir al servicio de seguridad. Para ello, pues vamos a definir acá el constructor. Y este constructor va a recibir, faltan las llaves, el constructor va a recibir entonces una variable privada que se llame servicio seguridad, que es de tipo seguridad service. Y acá, pues lo que vamos a tener es acceso a ese servicio de seguridad para suscribirnos a un método que siempre me va a retornar la información. Entonces le diré this.servicioseguridad.obtener datos sesión, puede ser. Ya miraremos cómo lo hacemos. A eso me le voy a suscribir y ya sabemos la historia con este método. La opción del next, que tendrá entonces, que obtiene los datos, que serán de tipo usuario validado model, y tendremos una función flecha y ya está. También podremos tener entonces el error, una función flecha también que recibe el error y se me ejecuta. Muy bien, vamos a mirar acá el error, que es de tipo any. Muy bien, acá pues está marcando el error de esta función porque no existe. Vamos al seguridad service y vamos a tener una sección que se llame administración de la sesión de usuario. Muy bien, y acá vamos a tener primero que todo entonces esta función que se llame obtener datos sesión. Sin embargo, pues acá tendremos que retornar un observable que me retorna datos o el usuario validado model. Y de esta manera pues ya vamos a ver cómo lo retornamos, ¿sí? Primero que todo necesitamos nosotros agregar lo que tiene que ver con el comportamiento del usuario validado. Entonces pues voy a tener por acá un usuario o los datos, mejor acá, datos usuario validado, que será de tipo bueno, sin tipo, simplemente le diré va a ser igual a un new behavior, esto se llama behavior subject, que es de tipo usuario validado model, y simplemente pues voy a definirle que esto va a arrancar con un new usuario validado model. Y en ese usuario validado model, si es del caso, podemos nosotros tener algo diferente. Por ejemplo, el token va a estar inicialmente en vacío, siempre vacío. Ese va a ser nuestro control. Y listo, ya está. Pues con eso nosotros ya podemos empezar a trabajar. Vamos entonces a decirle que necesito validar una sesión. Vamos a tener un método por acá que se llame validación de sesión.
y esto lo único que va a hacer es obtener la información del local storage, y acá le voy a decir local storage.getItem, y ya sabemos que esto se guardó como datos sesión, y entonces voy a obtener esa información y le voy a preguntar que si SLS, es decir local storage, es bueno, pues simplemente voy a actualizar el comportamiento. Pero ¿cómo va a hacer eso? Con un objeto. Entonces, para tener ese objeto usuario va a ser igual entonces al JSON, perdón, acá, JSON en mayúscula .parse, y que se me parse SLS. Y para actualizar el comportamiento, pues voy a tener que realizar un método más, actualizar comportamiento usuario. Muy bien, y ese comportamiento, pues simplemente le voy a decir que sea un return del this punto, y tengo acá que se llama datos usuario validado, y le voy a dar un next, que será la actualización con unos datos, pero los datos ¿dónde llegan? Llegarán acá, que es de tipo datos de usuario validado model. Muy bien, entonces ya puedo decirle acá, mire por favor, llámese a this.actualizar comportamiento con el objeto usuario. Llevamos todo esto en cadena. Necesito pues que en este obtener datos sesión se me obtenga la información que se me actualiza acá, el comportamiento. ¿Cómo retorno yo esto? Pues simplemente le digo return this.datos usuario validado as observable, es decir, que me retorne esta información que se me actualiza constantemente como un observable. Y de esa manera pues nosotros ya podemos realizar toda la parte de validación. Pero siempre que se inicie servicio, debemos verificar que se haga o que se valide la sesión. Es decir, acá dentro del constructor vamos a tener el llamado a this.validación de sesión. ¿Para qué? Para que siempre venga y se me actualice y podamos nosotros actualizar el comportamiento siempre y cuando esté en local storage y lo retornemos como necesitemos. ¿Hacia dónde? Hacia el encabezado, hasta el componente de encabezado, que es quien me consume ese obtener datos de la sesión. En este caso, pues vamos entonces a decir, cuando obtenemos los datos de la sesión desde el componente de encabezado, yo voy a validar si datos.token es diferente de vacío. Eso quiere decir que ya he iniciado sesión, entonces le voy a decir que sesión activa va a ser igual a true. En caso contrario, le voy a decir que this.sesión activa va a ser false. Y de esta manera pues podemos ir a la interfaz gráfica y lo notamos inmediatamente. Cambiar clave y cerrar sesión, mientras que iniciar sesión ya no aparece. Fíjense que también aparece el menú lateral. Y acá lo único que quedó pendiente es cuando cambie este código, es decir, cuando se valide, me debe redireccionar al home, al inicio del sistema. ¿Cómo lo hago? Pues simplemente vengo a los módulos, a seguridad, al de identificación, de segundo factor de autenticación, y acá, si es del caso, si la sesión es activa, pues me debe llevar al home. Acá le diré entonces this.router.navigate, y esto me va a llevar entonces a una ruta vacía, y ya sabemos que esa ruta vacía me lleva al inicio. De esta manera pues podemos verificar acá, pero como no tenemos una sesión pues inactiva, ya hemos iniciado sesión, no lo vamos a poder hacer. Necesitaríamos esta funcionalidad de cerrar sesión, pero eso lo veremos en el siguiente video.